El tema de medidas de precaución basadas en vías de transmisión toma gran relevancia en la atención a pacientes con enfermedades de tipo infectocontagioso, como la que actualmente estamos viviendo ante la enfermedad por COVID-19. Estas medidas de precaución son todo el conjunto de medidas aplicadas por el equipo de salud que están destinadas a evitar la diseminación de enfermedades infectocontagiosas o de microorganismos de importancia epidemiológica, basándose en la forma en que cada uno de ellos se transmite. Las primeras recomendaciones protocolizadas sobre aislamiento fueron publicadas por los CDC en 1970 e incluyeron 7 aislamientos: el estricto, respiratorio, el entérico, de heridas y piel, de secreciones, de sangre y protector. En 1983 fueron sustituidas por la primera guía de aislamientos redactada por ese mismo organismo. En ella se elimina el aislamiento protector y los tipos de aislamiento se reducen a 6 categorías: estricto, de contacto; respiratorio, de tuberculosis; de secreciones y drenajes. En 1985, la epidemia de la infección por VIH obligó a la definición y aplicación de las denominadas precauciones universales, es decir, precauciones acerca de la sangre y fluidos corporales que debían tomarse y establecerse ante la atención de todos los pacientes. En 1996, el CDC publicó la que hasta ahora es la vigente guía de aislamientos y que se ha actualizado en 2007. En 1996 se introducen cambios radicales con la intención de simplificar las medidas y se habla de precauciones que hay que tener en cuenta contemplando dos categorías. En primer nivel, las precauciones estándar y en segundo nivel, las precauciones basadas en la transmisión. En el año 2007, la actualización de esta guía de aislamientos resalta la importancia de la vacunación universal de hepatitis B a todo el personal sanitario. El objetivo de estas precauciones es evitar la transmisión de microorganismos de importancia epidemiológica, no solo entre pacientes, sino también entre pacientes, personal sanitario y visitantes, y de manera indirecta prevenir y controlar posibles brotes epidémicos. La primera precaución que vamos a revisar es la precaución estándar, denominada inicialmente precaución universal. Estas son medidas para prevenir la exposición de los trabajadores a riesgos biológicos y reducir de esta manera la transmisión de patógenos. Este tipo de precauciones las vamos a identificar en color rojo y deben de ser aplicadas absolutamente por todos los trabajadores en el cuidado de todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico o presunto estado de infección. Son el primer nivel de medidas y por tanto son las más importantes. Incluyen la higiene de manos en los 5 momentos, además de el uso de equipo de protección personal de acuerdo a la actividad a realizar. Es decir, no quiere decir que yo con todos los pacientes voy a utilizar todo el equipo, cubrebocas, guantes, bata, gogles, sino que de manera crítica tengo que evaluar el riesgo del procedimiento a realizar. Por ejemplo, si yo voy a realizar toma de signos vitales, no requiero utilizar bata, guantes, gogles, dado que no voy a hacer un procedimiento invasivo, no tengo un paciente aislado y no voy a tocar piel que no esté intacta. A diferencia, por ejemplo, de cuando voy a aspirar secreciones, en donde el riesgo de salpicadura, el riesgo de contacto con fluidos corporales es mayor y entonces mi protección también deberá ser mayor. Y entonces sí, tener mi protección respiratoria con el uso del cubrebocas, utilizar guantes, bata y gogles por el riesgo de salpicadura. Estas son estrategias básicas para controlar satisfactoriamente las infecciones nosocomiales. Y vuelvo a reiterar, aplican absolutamente para todos los pacientes, independientemente del área en donde se encuentren, independientemente del diagnóstico que tengan.
Por otra parte, las precauciones basadas en la transmisión son todas aquellas medidas de prevención que deben tomarse en pacientes que son portadores de microorganismos de importancia epidemiológica o que aún están en sospecha y que requieren medidas preventivas adicionales a las estándar. ¿Qué quiere decir? Que aunque no sea un diagnóstico confirmado y solo esté en sospecha, si yo tengo un paciente con probable tuberculosis, no voy a esperar hasta tener un resultado que sea positivo. El aislamiento comienza desde el ingreso del paciente y ante la sospecha. Ante la sospecha de cualquier diagnóstico de tipo infectocontagioso, se inician todas las medidas de precaución. Están diseñadas en función de 3 vías de transmisión nosocomial más importantes, que son las que conocemos: precauciones para contacto en color amarillo, precauciones para gota en color verde y precauciones para vía aérea en color azul. Un elemento clave de las precauciones basadas en la transmisión es el buen uso del equipo de protección personal. Es un tema que actualmente está en auge debido a la pandemia que estamos viviendo, pero hay que saber seleccionar el tipo de equipo de protección que nos va a brindar como tal, como su nombre lo dice, aunque suene redundante, la protección. No quiere decir que por el hecho de que yo tenga triple guante, con el hecho de que yo utilice un traje Tyvek, voy a estar más protegida si no lo estoy utilizando de buena manera, y mucho menos si no lo estoy utilizando y retirando de la forma. Sin duda, la higiene de manos resulta ser actualmente un elemento clave para disminuir el riesgo de contagio. El uso de guantes, bata, cubrebocas y protección facial nos va a permitir tener una primera barrera para evitar que nuestra piel, que nuestro cuerpo tenga contacto con fluido o con sangre del paciente. Como les mencionaba anteriormente, es muy importante evaluar el riesgo, evaluar el escenario de atención que yo voy a tener frente al paciente. ¿Qué tipo de interacción voy a tener con el paciente? ¿Qué modo de transmisión tiene la enfermedad que tiene diagnosticada? ¿Y qué cantidad de fluido corporal se generará durante el proceso de atención? Si yo evalúo estos 3 factores, determinaré entonces si es necesario vestirme como astronauta o utilizar únicamente guantes o utilizar únicamente bata, también con la finalidad de permanecer cómodo durante el proceso de atención y evitar así que genere mayores riesgos. Este equipo de protección personal para la atención del paciente con aislamiento debe de cumplir con características muy específicas. Por ejemplo, en el caso de los guantes, deben de ser utilizados siempre que haya contacto con sangre, con fluidos corporales, con secreciones, excreciones mucosas, piel no intacta o fomites que estén potencialmente contaminados. Pero es muy importante que el cambio de guantes debe de hacerse entre procedimientos realizados aún con el mismo paciente. Si yo voy a realizar eh, la colocación de un acceso vascular, pero además también voy a revisar la sonda de vesical del paciente, debo de tener un par de guantes para cada procedimiento pese a que sea el mismo paciente. Y una situación muy importante y muy relevante que en muchas ocasiones se está cayendo en este error es que el uso de guantes no excluye de realizar la higiene de manos. La higiene de manos es sí o sí en los 5 momentos que conocemos de acuerdo a la OMS. Entonces, de esta manera, si yo voy a necesitar un par de guantes para realizar X procedimiento al paciente, previo a la colocación de los guantes, debo de hacerme mi proceso de higiene de manos. Al terminar la atención al paciente, me retiro los guantes en ese punto de atención del paciente y nuevamente me hago higiene de manos para poder continuar con mis actividades. No es permitido, no es adecuado el uso de guantes en áreas en donde no hay atención del paciente. A veces el personal tiene una falsa sensación de seguridad con el uso de guantes y lo único que pasa es que al sentirme aparentemente seguro yo, por un lado,
estoy llevando microorganismos a través de los guantes de áreas contaminadas a áreas no contaminadas, como puede ser un área común, el área de trabajo de médicos, el área de central de enfermería. Otra situación relacionada con los guantes, la higiene de manos no se hace sobre el guante, la higiene de manos va sobre la piel. El alcohol gel, el agua y jabón actúan directamente sobre el estrato córneo de la piel. Entonces, el hecho de utilizar soluciones alcoholadas sobre el guante no nos permite identificar si la técnica es adecuada o no. No nos permite asegurarnos que la técnica está bien realizada. Y por otro lado, les decía, nos da una falsa sensación de protección cuando no es así. En el caso de la bata, esta se va a utilizar en procedimientos que originen salpicaduras de sangre, fluidos corporales, secreciones o excreciones. Al igual que en el caso de los guantes, la bata debe retirarse lo antes posible y realizar higiene de manos para evitar la transmisión de microorganismos a otros pacientes y al medio. Para la protección ocular se puede utilizar mascarilla o se puede utilizar únicamente protección ocular durante procedimientos que originan salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, de secreciones y excreciones. Para el uso de la protección respiratoria puede haber la opción de cubrebocas quirúrgicos en caso de estar a menos de 1 metro de distancia del paciente, o bien está indicado el cubrebocas de alta eficiencia N95 en procedimientos que impliquen generación de aerosoles. Hay principios básicos para el uso del equipo de protección personal durante las precauciones basadas en la transmisión. Volvemos a enfatizar en la higiene de manos en todo momento, antes de colocar el equipo de protección personal y más importante aún, al retiro. En caso de que el equipo de protección personal esté dañado o roto, hay que reemplazarlo de manera inmediata. Retirar el equipo de protección personal inmediatamente después de concluir la atención al paciente va a evitar que contaminemos el ambiente externo a la habitación aislada. De manera general, es importante también recomendar evitar portar accesorios, ya sea aretes, ya sea diademas, porque estos pueden provocar acciones de riesgo al momento de la colocación o el retiro del equipo de protección. De igual manera, en el caso de las manos, evitar accesorios, pulseras, anillos. Las uñas deben de ser de preferencia cortas, sin esmalte, para que la higiene de manos sea más efectiva y estos accesorios no cumplan una función de fomite. En el caso de mujeres, el cabello de preferencia tiene que estar recogido y en el caso de los varones, limitar el uso de vello facial, ya sea barba o bigote, ya que en caso de utilizar cualquier tipo de cubrebocas, principalmente el de alta eficiencia, este vello facial impide hacer un buen sellado y por lo tanto la protección que nos va a dar pues también va a ser deficiente. La infraestructura necesaria para poder manejar adecuadamente a pacientes con precauciones basadas en la transmisión requiere varios elementos. Lo ideal sería tener habitaciones individuales, pero si no es el caso, que yo creo que en la mayoría de los hospitales es la misma situación o el mismo escenario, se habrá que habilitar áreas para aislamientos de corte. Actualmente muchos hospitales reconvirtieron para atención a paciente COVID. Entonces hubo pisos enteros que fueron únicamente para pacientes COVID. A eso se le denomina un aislamiento de corte. Colocar en un área física a pacientes con el mismo diagnóstico infectocontagioso, respetando algunas medidas como es la distancia entre paciente y paciente mayor a 1 metro. Debe de haber un espacio donde se puedan abastecer de equipo de protección personal. El termómetro, estetoscopio, baumanómetro, de preferencia tienen que ser exclusivos para cada habitación.
Es indispensable tener lavamanos accesibles y con todos los insumos para la higiene de manos. ¿A qué nos referimos todos los insumos? Jabón, de preferencia tiene que ser jabón líquido, toallitas de papel para secarnos y por supuesto un abastecimiento adecuado de agua, la cual deberá de estarse monitoreando constantemente en todo el hospital para verificar que cumpla con las condiciones de calidad adecuadas. Por otra parte, también para apoyar justamente esta parte de higiene de manos, son indispensables los dispensadores de soluciones alcoholadas, tanto a la entrada de las habitaciones como en el interior. Lo recomendable, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es que haya un dispensador de alcohol gel por cada paciente que estamos atendiendo. En cuanto a la limpieza y desinfección de habitaciones, el material de limpieza debe de ser exclusivo y permanecer dentro de las habitaciones. Si tengo a un paciente que es aislado por Klebsiella y a otro paciente en otra habitación que está aislado por Clostridioide, cada uno deberá tener sus propios instrumentos para realizar la sanitización de ese espacio. La capacitación del personal que participa en estos procesos de limpieza debe de ser continua e incidental, directamente en los puntos donde se está llevando a cabo. Y este mismo personal de limpieza también debe de ser dotado con el equipo de protección personal suficiente para evitar contagios también en él. La limpieza inicial tiene que ser profunda y, como sabemos, ningún desinfectante, ningún antiséptico va a ser funcional si antes no se retira la materia orgánica. Por lo tanto, el primer paso para la desinfección de áreas es hacer una limpieza profunda con agua y jabón. Un segundo tema importante es la rotación de desinfectantes. Es importante verificar que el tipo de desinfectante que se utilice con la concentración adecuada y de acuerdo al tipo de microorganismos. Actualmente hay una gama muy amplia de este tipo de productos. Pueden ser cuaternarios de amonio, puede ser peróxido de hidrógeno, puede ser cloro, que actualmente es de los más económicos y efectivos en cuanto a la eliminación de microorganismos de tipo hospitalario, siempre y cuando esté utilizado en la concentración adecuada y se deje actuar en el tiempo correcto. Otra medida muy importante de las precauciones basadas en la transmisión es el manejo adecuado de RPBI. Y en este tiene mucho que ver también la protección para el personal de salud. Es importante que posterior a los procedimientos en donde se utilizaron punzocortantes, no se encapuche las agujas una vez utilizadas, dado que esta acción es de las más comunes y dentro de las estadísticas de compañeros que han sufrido algún accidente por exposición es el factor de riesgo número uno. Entonces, no encapuchar las agujas, no reencapuchar, es la primera medida en cuanto al manejo adecuado del RPBI. De igual manera, no separar las agujas de las jeringas de manera manual. Cada contenedor rígido en color rojo trae diferentes ranuras, las cuales nos sirven para hacer presión y que lo hagamos no de manera manual. Recordemos que de acuerdo a la norma 087, el material punzocortante se elimina en color rojo y este no debe de llenarse a más del 80%. Una vez que utilizamos el punzocortante, es importante desecharlo de manera inmediata. Evitar dejarlo sobre la mesa, sobre la cama, ya que eso pone en riesgo también al mismo paciente o a otros compañeros de apoyo en los servicios, como puede ser personal de ropería, como puede ser personal de limpieza. Entonces, así como nosotros debemos de evitar riesgos hacia nuestra persona, pues también debemos de procurar porque todos los que estamos laborando dentro de un hospital, dentro de un servicio, lo hagamos de manera segura.
una cuestión muy importante para aumentar el apego y cumplimiento a las denominadas precauciones basadas en la transmisión, pues es difundir con todo el equipo de salud, difundir con todo el equipo sanitario el listado de pacientes que tenemos en aislamiento. Entonces, cada que se identifique a un paciente con alguna sospecha o con algún diagnóstico de tipo infectocontagioso, se va a señalar, se va a identificar en su habitación, colocando la correspondiente tarjeta de acuerdo a la vía de transmisión. Se va a señalar el expediente de igual manera para que todos sepan que es un paciente que requiere con el cumplimiento de estas medidas basadas en la transmisión. Se notifica, por supuesto, a jefes de servicios y a personal operativo con la finalidad de que cada uno desde su puesto, desde su función, cumpla con las recomendaciones y vigile que los demás también las cumplan. Es importante difundir por diferentes medios electrónicos, que todo el mundo sepa, es muy importante, qué pacientes están aislados y lo más importante, qué medidas debemos de llevar con cada uno de ellos. La notificación a servicios interconsultantes y áreas de apoyo también es muy importante. Por ejemplo, si el paciente está en un servicio de hospitalización y tiene que ir a quirófano y es un paciente con clostridioide, entonces quirófano tiene que estar informado para que también tome las correspondientes medidas en cuanto al equipo de protección personal, pero también al proceso de limpieza que esa área de quirófano deberá de llevar una vez que el paciente egrese de ahí. Si el paciente tiene que ir a imagen, si el paciente tiene que ir a hemodiálisis, si es un paciente con bacterias de tipo multidrogos resistente, de igual manera debemos de notificar a estos servicios para que después de la salida de este paciente en esas unidades de apoyo, pues el proceso de desinfección de esas áreas físicas sea el correcto y no expongamos a los pacientes consecutivos en la atención. Bueno, ahora haremos una breve revisión de cada una de las precauciones basadas en la transmisión. Vamos a iniciar por las precauciones por gota. Estas se denominan así porque la vía de transmisión justamente es a través de esas gotículas de secreciones orales y respiratorias que genera el paciente cuando tose, cuando estornuda, cuando habla o bien en la realización de diferentes procedimientos. Se denomina por gota porque estas partículas regularmente son mayores de 5 micras y para que se produzca el contagio va a ser necesario estar a poca distancia del paciente, en general a menos de 1 metro, ya que estas partículas no tienen la capacidad de quedar suspendidas en el aire. Al ser una partícula de mayor tamaño, el mismo peso hace que al momento que se expulsa por la vía oral, por la vía respiratoria, el mismo peso haga que caiga hacia el suelo. Patologías como influenza, como Neisseria meningitidis, como Bordetella pertussis o actualmente como el virus del SARS-CoV-2 tienen este mecanismo de transmisión. Eh, en pacientes con influenza, en pacientes con SARS, es importante que cuando haya procedimientos en donde se generan aerosoles, se proporcione una protección extra. Es decir, lo idóneo para la atención a estos pacientes es el uso de bata, es el uso de mascarilla quirúrgica, el uso de guantes. Sin embargo, cuando hay procedimientos generadores de aerosoles, como podemos ver algunos ejemplos en la tabla, por ejemplo, una broncoscopía, una intubación traqueal, ventilación manual, aspiración de secreciones, reanimación cardiopulmonar. Todos estos procedimientos hacen que esas secreciones respiratorias se fraccionen en gotas más diminutas, mismas que sí pueden permanecer mayor tiempo en el aire. Entonces, ante este tipo de procedimientos, aunque la vía de transmisión sea por gota, para extremar precauciones y que el personal de salud esté protegido, en lugar del cubrebocas quirúrgico, se le proporcionará al personal cubrebocas de alta eficiencia o denominado también N95.
Es muy importante en este tipo de precauciones capacitar al mismo paciente, capacitar al visitante o al cuidador primario sobre la higiene respiratoria. Es importante que también la misma visita, el mismo cuidador, se coloque su cubrebocas quirúrgico y que practique la higiene respiratoria o la etiqueta para la tos, ajá, que no consiste en otra cosa diferente que toser o estornudar en la parte interna del antebrazo. Pero esta parte de reforzar en el cuidador y en las visitas esta capacitación pues va a dar más elementos para minimizar el riesgo de contagios. En las precauciones basadas en la transmisión por vía aérea, estas son las que se producen por la diseminación aérea de partículas menores a 5 micras y estas sí pueden permanecer suspendidas en el aire durante periodos prolongados de tiempo. Entonces, patologías como la tuberculosis, como rubeola, sarampión o varicela, cuando está la fase respiratoria, se transmiten justamente por esta vía. Aquí sí, independientemente de que se realice algún procedimiento o no, la protección respiratoria que el personal de salud debe portar consiste en el uso del N95, que les decía hace un momento. Para que haga un buen sello es importante en el caso de varones que no haya vello facial. Al momento de colocárnoslos debemos de verificar que esté perfectamente colocado entre el puente de la nariz y la barbilla y que hagamos presión en la laminilla que trae en la parte superior hasta verificar que haya un sello. Al momento de inhalar y de exhalar, verificar que no haya fuga de aire para que de esa manera aseguremos que la protección que estamos utilizando es la adecuada. En este tipo de pacientes sí es indispensable que se utilicen habitaciones individuales. De preferencia, estas habitaciones deben de ser con presión negativa. ¿En qué consiste esta presión negativa? En que el aire va a ser extraído directamente al exterior o recirculado a través de filtros EPA antes de que retorne, antes de su retorno. Entonces, cuando en los hospitales no hay este tipo de recursos o de infraestructura, por lo menos lo que debemos de respetar es que sea una habitación individual y de preferencia que sea lo más ventilada posible y eso sí, permanecer siempre con la puerta cerrada. El cubrebocas N95 nos lo vamos a colocar antes de entrar a la habitación y nos lo vamos a retirar hasta el momento de salir para que la protección que tenemos pues sea la adecuada. Recordemos, lo mencioné en la diapositiva anterior, que estas partículas son más pequeñas, que si quedan suspendidas en el aire, entonces si yo entro en la habitación de un paciente con tuberculosis y no tengo colocado mi cubrebocas N95, pues finalmente ya estuve expuesta ante ese microorganismo. Entonces esta situación es muy importante. Uso de cubrebocas de alta eficiencia antes de entrar a la habitación y me lo retiro hasta el momento de... Relacionado con las precauciones basadas en la transmisión por contacto, bueno, aquí no vamos a encontrar a un solo microorganismo. Estas se utilizan cuando hay contacto directo con el paciente, ya sea colonizado o infectado por algún tipo de bacteria multidrogoresistente. Y aquí nos vamos a referir con colonizado, o a qué vamos a llamar colonizado. Vamos a estar hablando de un paciente colonizado cuando ya se identificó que tiene la bacteria, pero aún no causa en él un proceso como tal clínico, un proceso infeccioso. Sin embargo, la bacteria está presente. Entonces, ante ese proceso de colonización o de infección, el paciente debe de permanecer con precauciones por contacto. Este proceso de infección o de colonización puede ser a través de la piel, puede ser a través de sangre o de fluidos, o también se puede dar de manera indirecta a través de objetos o superficies contaminadas. Dentro de las bacterias multidrogos resistentes más características en el ámbito hospitalario, pues vamos a encontrar las que se enlistan en el acrónimo denominado ESCAPE.
como es Enterococcus faecium, Staph aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa o Enterobacter species. Cualquiera de estas bacterias, pues sí son riesgosas porque muchas de ellas desarrollan multidrogoresistencia. Entonces, ante un paciente en donde se identifica este tipo de microorganismo, se tiene que iniciar las precauciones basadas en la transmisión. También se inician precauciones basadas en la transmisión por contacto en pacientes que reingresen o que sean trasladados de otros hospitales, dado que no sabemos cuál es el comportamiento bacteriológico del otro hospital. De manera empírica le llamamos, se tiene que iniciar con las precauciones por contacto. Una vez que el paciente es policultivado y que no se ha identificado ningún tipo de microorganismo, entonces sin problema podemos retirar el aislamiento. Las precauciones de contacto también se aplican por la presencia de drenaje excesivo de heridas, por incontinencia fecal o por otras descargas del cuerpo que sugieren mayor potencial de contaminación ambiental extensa y por lo tanto mayor riesgo de transmisión. En este tipo de precauciones, el equipo de protección que se va a utilizar consta del uso de guantes, uso de bata y por supuesto la higiene de manos, que puede ser a través del agua y jabón, que en el caso de agua y jabón lo vamos a realizar cuando nuestras manos estén visiblemente sucias, cuando hay riesgo o ya es evidente que tuvimos contacto con secreciones o fluidos corporales. En esos momentos aplica lavado de manos. Si no hubo este tipo de situaciones, la higiene de manos puede llevarse a cabo con soluciones alcoholadas. En esta parte de precauciones por contacto es indispensable llevar un proceso de limpieza de la habitación a profundidad. Como lo mencionaba anteriormente, hay que limpiar y desinfectar todas las superficies que se tocan con frecuencia. Por ejemplo, barandales de la cama, por ejemplo, equipo biomédico como monitores, como bombas de infusión, todo aquel equipo que sea cercano a la zona del paciente deberá de llevar un proceso minucioso de limpieza. También los pacientes aislados por contacto pueden estar en habitaciones individuales o el aislamiento se puede dar por corte. En las precauciones basadas en la transmisión por contacto plus, este tipo de precauciones se van a aplicar en bacterias que son generadoras de esporas. Actualmente la más frecuente que vamos a encontrar es la de Clostridioides difficile. Este tipo de bacteria ha tomado gran relevancia porque es muy común encontrar a pacientes desarrollando diarreas nosocomiales en hospitales. Es muy común encontrar brotes por Clostridioides difficile. Entonces, parte de las medidas de prevención que debemos llevar para evitar la propagación, pues consta, al igual que las precauciones por contacto, en el uso adecuado de bata y guantes, en el manejo estricto de heces fecales. La materia fecal también deberá de tener un manejo muy cuidadoso. Si mi paciente utiliza pañal, al momento de cambiarlo, deberé de hacerlo con bata, con guantes. Ese pañal que le retire deberá de ir a RPBI y posterior a esta actividad realizar de manera adecuada mi lavado de manos. Esa es otra de las situaciones primordiales para evitar la propagación. El lavado de manos, mismo que deberá de llevarse a cabo exclusivamente con agua y jabón, dado que las soluciones alcoholadas no le hacen absolutamente nada a estas esporas. Lo que va a eliminar las esporas de nuestras manos es la fricción mecánica que ejerzamos durante el lavado de manos. Entonces, esa es otra de las medidas muy importantes en estas precauciones por contacto plus. La desinfección constante de superficies como el inodoro, como manijas de puerta, el uso adecuado, nuevamente vuelvo a reiterar, de guantes. Si yo tuve contacto con el paciente o su entorno, debo de retirarme esos guantes antes de irme a otra área fuera del paciente. Debo de hacer higiene de manos para poder continuar con mis actividades.
En cuanto a la parte de desinfectantes, igual, el antiséptico no, el desinfectante de elección para eliminar a este clostridioide difícil es el cloro. Este cloro a una concentración de 5.000 partes por millón. Entonces, este tipo de precauciones en el paciente van a perdurar hasta que el paciente egrese. Las esporas son muy dadas a perdurar y colonizar diferentes superficies y tienen un mecanismo tal de supervivencia que soportan altas temperaturas, que soportan humedad. Entonces, el cloro a 5.000 partes por millón no se puede utilizar cuando está dentro del paciente, ya que el efecto químico también puede resultarle tóxico. Entonces, la limpieza y la desinfección de ese espacio físico, de esa habitación, se va a llevar al 100% una vez que el paciente ha egresado. En esa parte, una vez que egresa, se hace una nebulización con cloro, se deja actuar por determinado tiempo y posteriormente el personal valiosísimo de limpieza entra y empieza con su limpieza exhaustiva para garantizar que el siguiente paciente que entra con el paciente, perdón, que entra a la habitación, pues va a estar en un espacio limpio, en un espacio seguro. Entonces, estas son nuestras precauciones basadas en la transmisión. Cada una tiene recomendaciones muy específicas, aunque similares, difieren en algunos aspectos, pero lo importante aquí es, les decía, la señalización. Una vez que identificamos al paciente con diagnóstico infectocontagioso, debemos de socializar. Todo mundo debe de saber qué tipo de precaución basada en la transmisión tiene y tenemos que capacitar constantemente para que todos sepan qué hacer ante un paciente con diversos tipos de aislamiento. Estos tipos de aislamiento también se pueden retirar en algunos casos, no en todos, ya lo decíamos en el caso de paciente con clostridioide difícil. Las precauciones basadas en la transmisión deben persistir siempre que existe el riesgo de transmisión del agente infeccioso o durante la duración de la enfermedad. Hay algunas, por ejemplo, en el caso de difteria faríngea o cutánea o en caso del virus incisional respiratorio, en que las precauciones pueden retirarse una vez que los resultados de las pruebas de detección de antígenos pues ya evidencien que el patógeno ya no está. Ajá, o una vez que la parte sintomática se haya resuelto. En algunos otros casos, por ejemplo, influenza, después de concluir con los 5 o 10 días del tratamiento, de igual manera el aislamiento se puede retirar, pero va a haber casos, por ejemplo, en el caso de clostridioide difícil, vuelvo a retirar, en el caso de bacterias multidrogos resistentes, en donde las precauciones deben de continuarse hasta el egreso del paciente para que el proceso de desinfección de la habitación sea el adecuado. Esa parte sí es muy importante. Puede ser que el paciente únicamente esté colonizado o que haya tenido la infección, pero que días o semanas después haya superado ese proceso y quieran quitarle el aislamiento. No, hay que tener bien en claro que cuando estamos aislando a bacterias, a pacientes, perdón, que tienen algún padecimiento por bacteria multidrogo resistente o clostridioide difícil, las precauciones basadas en la transmisión perduran hasta el egreso del paciente. Entonces, este es el tema de precauciones basadas en la transmisión. No es un tema que involucre únicamente a el área de prevención de infecciones o al área de vigilancia epidemiológica. Esta área de vigilancia epidemiológica tiene que sumar siempre con cada equipo de salud, con el área médica, con el área de enfermería, con el área de limpieza, con el área de laboratorio, todos juntos como una pieza de rompecabezas y también incluida, por supuesto, involucrar al paciente cuando sea o cuando esté en condiciones de hacerlo, va a favorecer en medidas considerables el apego a estas precauciones y por ende, pues nos va a llevar a disminuir los riesgos de transmisión y con ello pues vamos a estar generando una cultura de calidad y seguridad, en donde el principio básico de los hospitales pues siga siendo
no hacer daño.